Uno de los criterios que hay para elegir fondo de inversión o un ETF es el de la geografía, es decir, elegir por países, por zonas geográficas. Y aquí hay una primera cosa que tienes que tener muy clara, que cuando hablamos de fondo de inversión o de ETFs, las ponderaciones para elegir las acciones no tienen que ver con el PIB de cada país, es decir, con la importancia de cada país, sino con el desarrollo del respectivo mercado de capitales. Te voy a dar un ejemplo para que me entiendas. Hay un ETF que su nombre es VT, que tiene 9.500 acciones de todo el mundo, incluyendo países emergentes. En ese ETF, un 59% de las acciones son de Estados Unidos. Sin embargo, el PIB de Estados Unidos, que es el más grande del mundo, es un 24% de la economía mundial. Es decir, su ponderación en un ETF global es de más del doble del tamaño de su economía. Otro ejemplo, España e Indonesia tienen un PIB similar. Sin embargo, España en ese mismo ETF global pondera con 0,7%, es decir, un 0,7% son acciones de empresas españolas, y de Indonesia hay solo un 0,2%, es decir, son países que tienen un PIB similar, pero la presencia de España en el índice más que triplica la de Indonesia. Y te doy un último ejemplo. El PIB de Alemania es 5 veces el de Suiza, pero sin embargo, las acciones de Suiza ponderan un poco más en este ETF, 2,3 y 2,1. ¿Por qué? Porque Suiza es un país pequeño, pero tiene muchas empresas líderes globales, empezando por ejemplo por Nestlé, que es la empresa de alimentos más grande del mundo, siguiendo por laboratorios como Roche, Novartis, etcétera, etcétera. Cuando tú estás eligiendo un ETF o un fondo de inversión, tienes que tener en cuenta que se está ponderando, en principio, ahora vamos a ver un poco más, por la importancia del respectivo mercado de capitales y no por la importancia del PIB de cada país. En cuanto a una clasificación geográfica, tienes básicamente 3 grandes grupos. Los ETF globales, es decir, todo el mundo, los ETFs o fondos de inversión que inviertan en países desarrollados, o, en tercer lugar, los que inviertan en países emergentes. Un ETF global es el que te dije antes, el VT, que es de Vanguard. En general te menciono ETFs de Vanguard porque son los que cobran las comisiones más bajas. Luego hay algunas pequeñas diferencias. Puedes elegir, por ejemplo, un ETF que es de todo el mundo excepto Estados Unidos, que es, por ejemplo, el ETF VXUS. Luego hay otros que hay un montón. Tú, para ver todos estos ETFs, te recomiendo que lo mires en la web etf.com. Entonces vas a ver que hay un montón de categorías. Puedes elegir, por ejemplo, un ETF global que excluya a Japón, un ETF global que excluya, no sé, lo que sea. Dentro de los países desarrollados, tienes básicamente, por un lado, ETFs o fondos de inversión que invierten en Estados Unidos, otros en Europa, Japón y Australia. Luego tienes que mirar, tienes que prestar atención, porque algunos ETFs junto con Estados Unidos meten Canadá, otros no. En el caso de Europa hay muchas más diferencias porque puede referirse solo a la eurozona, es decir, los países que comparten el euro. Otros hablan de Europa en general, es decir, que además de la zona euro incluyen a Suiza, a Reino Unido y a los países escandinavos. Hay un ETF de este tipo, es el VGK, que invierte, creo que son 350 acciones de toda Europa. En Japón también tienes algunos ETF que son solo de Japón, otros que incluyen Asia desarrollada. Ahí tienes Japón, Singapur, Corea, Taiwán y algunos incluyen Hong Kong, otros no. Por ejemplo, un ETF de Asia desarrollada es el VPL. Todos estos ETFs cotizan en la bolsa de Nueva York.
Pero en este ETF que te digo de Asia desarrollada, el 55% es de Japón, son acciones japonesas, y un 20% de Australia. Entonces tienes que el 75% es de dos países. Esto es muy importante porque si tú quieres hacer una cartera más diversificada, tienes que conocer la composición del ETF, porque entonces a lo mejor puedes complementar comprando el ETF VPL y luego compras el ETF de, por ejemplo, por decir cualquier cosa, de acciones de Taiwán y otro de acciones de Indonesia y otro de acciones de Corea. Porque luego tienes ETFs de cada país en particular. Entonces tú al final puedes armarte el ETF propio, tu cartera propia con la ponderación que tú quieras. Simplemente es cuestión de saber elegir y no comprar a ciegas. Lo mismo en el caso de otro ETF, por ejemplo, que se llama Pacífico excluyendo Japón. Entonces, imagínate, los países del Pacífico excluyendo Japón, bueno, pueden entrar de todo ahí. Sin embargo, este ETF que se llama EPP, el 60% es Australia y un 22% Hong Kong. Entonces tienes más del 80% que son dos países. Entonces a lo mejor, si a ti te interesaba incluir a Corea o Taiwán o Filipinas o Indonesia, este ETF no te interesa. Entonces hay que investigar. Hay otro, por ejemplo, un ETF de países desarrollados excluyendo Estados Unidos, que es el VEA. Y ahí tienes un 20% de Japón, un 13% de Reino Unido y luego participaciones menores de Canadá, Francia, Alemania, etc. Esto ya es otra cosa, es más diversificado. Cuando vas a países emergentes, en principio hay que tener cuidado porque los ETFs y fondos de inversión emergentes en general tienen una gran ponderación de China y Hong Kong. Entonces uno se cree que está comprando algo muy diversificado y a lo mejor puede estar comprando algo que está muy centrado en acciones chinas. Y hay otra particularidad con las acciones emergentes, que hay empresas que a lo mejor es una empresa argentina, pero no cotiza en la bolsa argentina, solo cotiza en la bolsa de Nueva York, como es el caso de Mercado Libre. Entonces, por eso es que muchas veces cuando veas qué países están incluidos en un ETF, te puedes encontrar un ETF de países emergentes y entre los países emergentes te aparece Estados Unidos. Y tú dices, pero ¿cómo Estados Unidos si no es emergente? Claro, porque te están poniendo las acciones de empresas emergentes que cotizan en Estados Unidos y se las asignan a Estados Unidos. Y lo mismo pasa a veces con algunas empresas que cotizan en Londres, en Reino Unido. Dentro de los países emergentes tienes algunos grupos fundamentales. El más importante es Asia emergente, que tienes ETFs de China, India, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Malasia, incluso algunos incluyen a Turquía. Puedes elegir ETFs de Asia emergente excluyendo a China. Luego tienes otro grupo que es Latinoamérica, que aquí hay que tener cuidado porque normalmente en los ETFs de Latinoamérica en general, el 60% son acciones brasileñas y el 30% de México. O sea que están prácticamente quedando afuera Colombia, Perú, Chile, Argentina. Entonces, por ejemplo, estos ETFs de acciones latinoamericanas tienes dos. Hay uno que es el ILF y el otro el FLLA, que tienen este problema que te digo, que es casi todo Brasil y México. Entonces, a lo mejor ahí te interesa comprar ese ETF, pero al mismo tiempo complementarlo con ETFs de Colombia, de Perú, de lo que tú quieras. Y también hay que tener cuidado cuando miras un ETF de un país en particular. Porque, mira, la economía brasileña es muy grande. Entonces tú te puedes imaginar un ETF muy diversificado, pero resulta que si tú te compras un ETF de Brasil, el más conocido es el EWZ, el 20% de toda la cartera son acciones de Vale. Vale es la empresa que minera de mineral de hierro. Te compras un ETF de acciones argentinas, creo que lo único que hay es el ARGT. El 25% es Mercado Libre, que es la empresa que es como el Amazon de Iberoamérica y cotiza en Nueva York. Pero como te digo, tienes ETFs de Chile, ECH, de Perú, EPU, de Colombia, GXG. Entonces tú, sabiendo esto, puedes armar la cartera como quieras.
Lo mismo te pasa si querés un ETF de África. África tiene un montón de países, pero ¿qué pasa? Que son países que tienen mercados de capitales muy poco desarrollados. Entonces, al final, un ETF de África, que es el AFK, resulta que el 30% es Sudáfrica, 12% Nigeria y 12 Marruecos. Entonces, 3 países tienen más de la mitad. Y además otra cosa, los bancos son las empresas, que es el tipo de empresa que suele tener una mayor predisposición a cotizar sus acciones en los mercados. Entonces, tú te compras un ETF de Nigeria, su principal producto de exportación es el petróleo, y entonces piensas que estás apostando a la evolución de manera indirecta a la evolución del precio del petróleo, pero resulta que la mitad del ETF de Nigeria, que es NGE, son bancos. Y mira cómo es esto, que esto te pasa inclusive en los casos de los ETFs de Qatar y de Arabia Saudí. El de Qatar es el QAT y el de Arabia Saudí el FLSA. El de Qatar, el 57% son bancos. Y en Arabia Saudí el 45% son empresas financieras. Entonces, y Arabia Saudí es el principal exportador mundial de petróleo. Entonces tú piensas, invierto en Arabia Saudí porque quiero jugar a que suba el petróleo, si sube el petróleo me beneficio. Y a lo mejor no, porque le inciden más cuestiones financieras. Hay que mirar adentro del ETF a ver qué incluye. No hay que prejuzgar. Tú puedes querer apostar al gas y al petróleo comprando un ETF de Qatar y al final estás invirtiendo en bancos. O quieres apostar indirectamente a la subida del precio de los cereales y te compras un ETF de Argentina, pero resulta que un 25% es de Mercado Libre, que es una empresa tecnológica, digamos. 2 o 3 cosas más. Hay un montón de ETFs. Luego tienes ETFs de Europa emergente. El problema que tenían y que tienen es que casi todos incluían principalmente acciones de Rusia. Y hay una última subcategoría dentro de los emergentes que son los mercados frontera, los frontier markets, que ahí tienes países como Vietnam, Kazajistán, Rumanía, Marruecos, Perú, etc. Algunos países están en distintos grupos. Puede ser frontera y puede ser Latinoamérica. Como te acabo de decir, de Perú, también Colombia. Un punto importante. Si quieres invertir en acciones brasileñas, vas a mirar el índice Bovespa, que es el de la Bolsa de San Pablo. Y vas a mirar el gráfico del Bovespa. Pero ojo, porque el Bovespa cotiza en reales, que es la moneda de Brasil. Y en cambio, el ETF EWZ cotiza en dólares porque cotiza en la Bolsa de Nueva York. Por lo tanto, tienes que mirar el índice en la moneda local y también la evolución del tipo de cambio. Si no, no vas a entender nada. Porque te dices, pero ¿cómo? Las acciones brasileñas subieron un 15%, pero mi ETF bajó el 2%. Y sí, porque a lo mejor el real se devaluó un 15% y todo lo que ganaste en reales lo perdiste al convertirlo a dólares. Entonces, tienes que saber bien qué estás comprando. Cuando compras acciones de un país, estás comprando acciones que cotizan en la moneda de ese país. Y de manera paralela a todos estos grupos geográficos, puedes encontrar algunos matices. Todo lo que te dije hasta ahora son ETFs que están ponderados según la importancia del respectivo mercado de capitales y dentro de cada país por la capitalización bursátil. Entonces, la empresa más grande, la que tenga capitalización más grande, pesa más en el índice. Bueno, si quieres diversificar más y no tener ETFs muy concentrados en pocas acciones, puedes buscar los ETFs equal weight, es decir, que le dan el mismo peso a todas las acciones, o puedes buscar, por ejemplo, ETFs de mercados emergentes, pero de acciones low volatility, es decir, que oscilen, su precio tiende a oscilar menos. Hay algunos, por ejemplo, puedes invertir en un ETF de acciones japonesas, pero que tenga cubierto el riesgo de tipo de cambio, cosa que por otro lado implica pagar más comisiones. Y hay más variedades. Por ejemplo, puedes comprar un ETF de acciones brasileñas de pequeña capitalización, etc. Si el ETF en su nombre no dice nada, quiere decir que es un ETF tradicional ponderado por la capitalización bursátil.
Y si no, en el propio nombre te dirán equal weight, small caps o lo que fuere. En síntesis, es una primera manera de elegir fondo de inversión o ETFs. Como te digo, hay que investigar, no hay que comprar a ciegas y no hay que dejarse llevar por el nombre ni por los prejuicios, porque si no, no sabes lo que estás comprando.